vez no ha visto la película porque dio la casualidad de que, bueno, hoy es la conferencia de prensa y recién mañana se va a pasar la película a las 6 de la tarde, así que les pedimos, más que nada no vamos a basar en todo lo que digamos nosotras, nos tienen que creer de alguna forma todo lo que digamos nosotras. No podemos decir mucho porque si no se pierde la sorpresa. Claro. Bueno, una aclaración. La película fue pasada en una proyección privada para la prensa previa al festival. Eso es verdad, no, pero me refería a lo mejor al público en general que es la mayoría que está sentado acá, ¿no? ¿O no? Prensa. Perdón. Prensa. Perdón. Bueno, no, preferiríamos que nos pregunten y si no, bueno, podemos, es difícil de contar la película. Sí, por favor. Bueno, vamos a arrancar todo y me voy a pasar para adelante. El protocolo en este momento. Como la película, no tiene protocolo. Hola. Hola. Primero... ¿Se escucha? Hola. Hola. Ahí viene, ahí viene. Ahí. Bueno, ahora sí. La película recorre el camino de este personaje y por momentos se reposa la mirada en esta parte cómica o en esta parte de actor que él tenía y todo ese proceso. Digo, ¿cómo fue, cómo pensaron ustedes también decidir, o sea, los dos lados y en qué momento introducir esta parte de los castings y de la actuación de él? Bueno, La montajista también. somos un poco multiplataforma. La producción fue muy acotada, entonces un poco estuvimos decidiendo en conjunto casi todo lo que tenía que ver con la dirección, con la producción, con la preproducción y la postproducción, todo junto. La película fue filmada durante alrededor de un seguimiento de alrededor de 7 años. Entonces, es un proyecto muy especial, que requería los tiempos necesarios para poder empaparse de la realidad de estos personajes. Nosotros teníamos distintos materiales, lográbamos distintos materiales, pero iba cambiando a lo largo de estos años, iba cambiando en la vida de los protagonistas. Nosotros lo único que no hicimos es modificar ni manipular ninguna situación. En ese aspecto es íntegramente documental la película. Nosotros no les propusimos ni hicimos ningún planteo de puesta en escena para que ellos dijeran en un parlamento ni nada. Eso es absolutamente espontáneo y absolutamente documental. Entonces, por ese lado tenemos eso. Y en cada oportunidad teníamos distintas también actitudes del protagonista con respecto al documental. Si bien al principio nos quería de alguna manera contarnos todo lo que le pasó, describirnos el enojo que tenía por la situación y también un poco transmitirnos la resistencia que ellos ofrecían a cambiar su manera de ser o su manera de vivir solamente porque, bueno, habían quedado en otro país y su país había desaparecido. Entonces, lo que más nos interesó es ver cómo durante el tiempo, cuánto tiempo duró esa resistencia, cuánto tiempo duró ese sueño de regresar a sus orígenes. Y también un poco nos dimos cuenta que lo que ellos querían, en especial Vladimir lo que quería, o Valdoria, que es el diminutivo de Vladimir, para quien no sabe, quería volver al pasado. Él no quería volver a Rusia. Él quería recuperar su vida y recuperar su historia. Sí, porque hay una pregunta que nos hacen siempre. Acabamos de pasarla en una muestra cerrada en la escuela de la cual nosotros pertenecemos. Nosotros terminamos la Escuela Rusa de Cine, que el año que viene cumple 100 años, que la fundó Eisenstein. Y hace 2 semanas la pasamos ahí en una muestra cerrada para ver cómo reaccionaba el público netamente ruso.
Y la pregunta siempre hacia nosotros es, ¿y por qué no se volvió? Y esa pregunta nosotros no la podemos contestar, porque podemos contestarla a través de él porque está en la película. Él dice, yo no tengo dónde volver, ni filosóficamente ni materialmente. Ese país en el que yo soy ya no existe más, entonces me tengo que extinguir como un mamut. Es donde él hace la frase famosa en el cementerio de Chacarita. Y con respecto a tu pregunta concreta, es cómo aparece la actuación, o cómo va manejándose la actuación, aparece como una alternativa para vivir, para sobrevivir. Muchos de los inmigrantes, conscientes o inconscientes, terminan actuando, haciendo trabajos de extras para ganar un dinero. Es la plata más fácil. No tiene ningún compromiso más que, bueno, ir y encontrar ese lugar. Y él era muy bueno también actuando. Sí, hay escenas en las que ustedes ven que los actores profesionales los pasa por encima. Y quizás es la impronta que él tenía que nunca pudo explotar. Y quizás muchas más. Lo pusimos conscientemente porque así de bueno como era actuando, seguramente habrá sido bueno en muchas otras cosas y la sociedad no le permitió ser bueno en nada. Y él era bueno por naturaleza. Buen día, Gastón Millón de Radio Nacional. Yo la felicito, la pude ver en la proyección que hizo el Inca. Es hermosa y triste a su vez la vida de Volodya, de Vladimir. Quería preguntarles cómo contactaron a ese personaje, por qué quisieron filmar la historia de él y si hubo un guión atrás, más allá de lo que contaron ustedes, cómo fue eso y la escena del cementerio. Es hermosa y él tenía a alguien que lo estaba esperando allá. Eso es lo terrible. No sé si la embajada podía ayudarlo a volver, si alguien podía ayudarlo o él es el que no quería volver. Bueno, es un poco la mezcla de todo. La película nace, yo terminé, mientras Ana estaba en Inglaterra, ella tuvo un trabajo ahí durante mucho tiempo y nosotras siempre trabajamos juntas. Somos hermanas, terminamos la misma escuela de cine, así que de alguna forma para nosotros es importante marcarlo porque esta película tiene que ver mucho con la educación que nosotras recibimos desde el punto de vista académico, ¿no? De la Escuela Rusa de Cine. Que existe hace mucho tiempo. Lo que una vez que nosotras nos separamos de alguna forma ella se fue unos cuantos años a trabajar en Inglaterra y yo me quedé acá, empezamos a buscar temáticas y teníamos un guión de ficción que no resultaba y por alguna casualidad de la vida yo personalmente me topé con un grupo de gente que se juntaba todos los sábados y domingos en el Parque Lezama donde está la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y cada vez había más gente, más allá del mercado de pulgas que hay, y era como un lugar fuera de la iglesia, en el cual se juntaba toda la inmigración, más todos los que se habían quedado de diferentes oleadas. Nosotros, como digamos, la inmigración rusa tiene 130 años en la Argentina, y se venían a contar qué te pasó, dónde te fuiste, vos viniste en los 90, te fuiste a Canadá, volviste, no te resultó. Y era esa inmigración de los 90 más que nada, que decayó acá en Argentina por la caída del muro y por la desintegración de la Unión Soviética, por el nacimiento de la gran mafia que hubo, y la gente se vino para acá. Entonces, en ese tumulto de gente, yo empecé a buscar una historia inconscientemente. Y empecé a sacar fotos, a grabar. Como nosotros con Ana venimos de la ficción, más que nada nos interesa el personaje y no la historia. Eso tenemos que aclarar. Y nosotros encontramos el personaje que contar esto. Si fuera contado por otra persona, esta película sería otra. Y lo escuché hablar a Vladimir en un grupo de marineros que se juntaban todos los sábados para decir, ¿y vos qué hiciste? Yo tengo una actuación, ¿querés actuar? Como aparece un poco en la película, y lo vi y lo observé durante 2 o 3 semanas sin que él supiera que yo lo estaba observando, y al final me acerqué a él y le propuse hacer una película y él me dijo, yo accedo solo con la condición de que esto sea una memoria para todos los muchachos que ya no están. Y a ese momento en que nosotros empezamos a hacer la película ya se habían muerto casi todos. O sea, toda esa gente que ustedes ven en la película no existe más. O sea, no quedó ni una persona de esos personajes que ustedes van a ver. Lo tengo que adelantar aquí, pero sí, es así. Es una forma de homenaje a todos esos marineros que quedaron varados en el mundo por una situación que era ajena a ellos mismos. Que no quiere decir,
nosotros no tomamos el ejemplo de la Unión Soviética como la caída, sino que detrás de Vladimir hay un ejemplo de vida para cualquier sociedad de cualquier época. Es cómo resistir al sistema y que no te trague, y mantener tu dignidad. Eso para nosotras era fundamental que salga en la película. Por eso también el proyecto, como ustedes me preguntaban recién, nos preguntaban, es que tiene más de un año. Este proyecto estuvo planificado en un principio para mucho tiempo, porque hay formas y formas de filmar y proyectos diferentes. Lo que nosotros lamentamos mucho es que este tipo de proyectos no se apoyan, más allá de que Trinca nos apoyó y que nos dio una quinta vía, no se apoya tanto a largo plazo. Y este tipo de proyectos tiene que existir porque muestra, nosotros estamos muy conformes con lo que muestra la película. Puede ser que sea un poco ególatra, pero y es casi antropológico, es un fenómeno antropológico, porque también comentábamos hace unos días atrás con otros periodistas que, bueno, hay infinidad de inmigrantes nuevos, hay inmigrantes chinos, hay inmigrantes africanos, y la sociedad no conoce cómo se enfrentan ellos a la realidad. En el mundo entero hay, no sé, los inmigrantes sirios, hay cantidad de inmigrantes, pero la sociedad no está preparada para, digamos, adaptarlos, aceptarlos e incorporarlos. incluirlos. Siempre va a quedar rechazado, relegado, y van a quedar como un grupito de correligionarios que se están defendiendo de la sociedad y de todo lo que les pasó, de la situación y de la realidad que nos rodea. Eso es más que nada las preguntas que se abren, los interrogantes que se abren con respecto ¿por qué una persona tan preparada es dejada como abandonada y dejada morirse? Más allá de que él él y ellos tuvieron una vida difícil, se alcoholizaron, entraron en un círculo vicioso, pero era lo mismo estar en Argentina que en otro país, o en la misma Rusia o en la misma Ucrania si hubieran vuelto. No está preparada nuestra sociedad para aceptar lo diferente en todos los ámbitos. O sea, ni a las personas que piensan diferente, porque es lo que mantiene a Vladimir a flote y que nos da, porque de alguna forma es un espíritu que te levanta constantemente en la película, por más que la película sea triste. Es no abandonarse, no dejarse caer y arrastrar a los demás a sobrevivir. Esa es la palabra, sobrevivir, supervivir. Es un superviviente el tipo y está preparado para eso. Bueno, se murió. Lo dejamos morir. No, lo revivimos al final. Al final. Cierto. El final de la... Bueno, yo pensaba un poco, quería preguntarles, y en relación a la película anterior tuya, Silvana, sí, sobre los pescadores, el tema de los puertos y de esto, ¿no? Las salidas y gente que trabaja justamente con el mar, en conexión con otros países, con otros mundos, ¿no? Si es un tema que te interesa especialmente o se fue dando así. Y por otro lado, bueno, en relación concretamente a Volodia, me parece que también, aunque está tratando un caso de los pesqueros rusos que fueron abandonados, que son más de uno, según ustedes me contaban ayer, la actualidad, la vigencia de ese tema es también hoy con esta cuestión de los migrantes en el mundo entero, ¿no? Gente que se traslada y que de un lugar a otro totalmente ajeno a su cultura, a su identidad, y bueno, esto estamos viendo, ¿no? Pero me interesaba preguntarles si, como una curiosidad personal en todo caso, ¿no? El tema de los puertos. La recurrencia de los puertos. Bueno, primero somos marplatenses. Entonces, y bueno, tenemos mucho amor por el mar porque mi padre, que está acá presente ahí atrás, don Basilio, tenía mucho que ver con el mar y los cuentos de él de la infancia siempre tenían que ver con el mar. El cuento más famoso es que a mí, que yo nací en el Mar Negro, me trajo una gaviota en una caja de zapatos y se la dio a él que estaba en un barco navegando. Le trajo la caja a mi mamá y me dijo, otra vez me trajiste unos zapatos sucios, tiralos por ahí. Yo a mi madre durante 10 años la martiricé con que me quería tirar a la basura, que está acá presente doña Ana.
Así que mirá cómo será que la gaviota, el barco, siempre tienen... No, en realidad tenemos mucho que ver con ese trabajo, que el trabajo del marinero, el trabajo del pescador, en este caso es un poco una casualidad, pero en el caso de Baloy era más cercano al idioma. ¿Por qué? Porque de haberlo hecho en ruso, en una película argentina 95% hablar en ruso es medio raro, pero bueno, era porque era esa situación que les tocó a ellos y el hecho de hablar en ruso y que pudiera acercarse y hablar de otra forma fue una... Pero en realidad no es una temática. Ahora estamos en otro proyecto que no tiene nada que ver con el mar, pero sí tiene que ver con la inmigración. Siempre tiene que ver con la inmigración. Es más que nada eso. Y el puerto, porque el puerto para nosotros Mar del Plata es una ciudad que si no estuviera el puerto estaría remuerta. O sea, no es una ciudad solamente, ni siquiera es una ciudad turística. Es una ciudad portuaria que vive del puerto. Y la gente que la construyó fue la gente del puerto, que bueno, en este caso son mayoría italianos, pero bueno, es una casualidad también. Y sí, siempre nos interesó la clase obrera, y la clase que nos alimenta, ¿no? Un poco clasista es. No voy a hacer preguntas, yo soy mamá, no quisiera decir que pero es raro que no quisieran decir. Madre al fin no puede dejar meterse. No es por. Primero que muestran todas las películas lo que hacen en casa y piden opinión. Y yo doy opinión sobre Bolonia, que en este documental están haciendo muchas preguntas. La misma película hace muchas preguntas para el espectador y deja al espectador pensante que él tiene que analizar y contestar estas preguntas, no preguntar a los directores, pero la misma película da una posibilidad de hacer la pregunta y contestar. En esto es el secreto de esta película. Usted en ningún momento no queda tranquilo y siempre pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Pero los directores no pueden contestar esta pregunta. El mismo espectador, que es el pueblo, tiene que buscar contestación a estas preguntas. ¿Por qué llegamos a este momento? ¿Qué situación es así? No es en Argentina. Argentina es un país que acepta a todos, quienes hay que valorizar. Pero esto es lo que quisiera decir. ¿Qué pregunta quede en el aire? Usted tiene que buscar. Cada viviente en esta tierra tiene que buscar contestación. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué dejamos suceder? ¿Comprende? Porque gracias. Son los mejores. Siempre que queremos una cosa que nos mate así, y si esto está mal, bueno, ahí está. Sí. Quería preguntarle dos cosas. La primera, la película comienza con un reality show y, bueno, quería saber cómo habían ustedes llegado a ese reality show y cuál fue la consecuencia. O sea, se ve nada más que la hermana mostrando las cosas. Y lo segundo que quería preguntarles es que obviamente ustedes hicieron un trabajo enorme a través de 7 años y los momentos que se muestran en la película son impactantes. ¿Cuál era la comunicación? Se ve que él tiene el celular que dice hoy filmamos eso. ¿Cuál era la comunicación que tenían ustedes con Bolonia? ¿Con qué asiduidad lo veían para filmar estos momentos? Es difícil trabajar con una persona que no tiene dirección. Vieron que hay una frase de él que dice, otra vez vuelvo a vivir en mi querido Buenos Aires, porque él vivía en la calle, básicamente. Él siempre tenía un celular con muchos números. Yo llegué a tener como 25 números de él, porque vos se lo robaban, ¿no? Bueno. Y también muchas veces nos dejaban los documentos a nosotros, sí, porque cambiaba de casa y necesitaban que alguien les resguarde los documentos. Nosotros fuimos durante muchos años las tutoras de él, porque si le pasaba algo o cosa, él siempre daba nuestra dirección y nuestro nombre.
Así fue que, bueno, ustedes ya lo van a ver en la película, él me dejó como tutora y yo lo tuve que ir a reconocer a la morgue cuando falleció. Él durante muchos años, al principio nosotros queríamos contar la historia, después nos dimos cuenta que no, que el personaje daba mucho más, entonces la mayoría de las veces, de acuerdo al año, nosotros nos proponíamos hacer 3 o 4 filmaciones al año y tenían que ver con determinadas actividades. Por ejemplo, la del Parque Avellaneda, que es la más fuerte, si bien la preparamos, era el cumpleaños de él y él iba a festejar un cumpleaños de un amigo, en ese momento en vivo nos enteramos que 2 de los compañeros de él, uno había muerto de muerte natural y el otro lo habían asesinado. Eso es ahí en vivo. Que es en el momento que ellos mismos también cuentan. Exacto, exacto. Y ahí se muestra no solo la forma en que viven, la tensión que se vive todos los días viviendo en esa situación, sino que además se muestra la relación de ellos hacia esos compañeros, que se van yendo, ¿no? Y por ejemplo, en la situación que están todos en el Parque Lezama brindando, esa situación era el día 9 de mayo. El día del 9 de mayo era el día de la victoria en la Unión Soviética, en Rusia, que es el día en donde los soldados soviéticos llegaron y pusieron la bandera en el Reichstag. Es la fecha más importante hasta el día de hoy en todos los territorios de la ex Unión Soviética, porque bueno, ellos es la fecha que los reúne a todos, y ellos todos se reunieron en el Parque Lezama a brindar y entonces contaban, mi abuelo estuvo acá, mi abuelo estaba acá y llegó hasta allá, mi abuelo defendió, y esa situación te da una ida y vuelta entre lo que hicieron los abuelos y cómo están ellos ahora. Esas son todas puestas pensadas por nosotros. Lo que pasa es que teníamos que esperar el 9 de mayo, al diciembre, el cumpleaños de él. Por eso digo que este tipo de películas a veces no se aceptan en las producciones porque es una producción larga. Básicamente la llevamos sobre nuestros hombros con ayuda del Inca, por supuesto. Pero bueno, quiero acotar que hay mucho más material del que integra la película, hay demasiado más material. Pero tuvimos que seleccionarlo de tal manera que no fuera como hiriente, porque hay muchas situaciones que no era posible mostrarlas. Entonces, también uno de nuestros objetivos era equilibrarnos dentro de lo que fuera lo cotidiano, pero dándole una forma poética en algún momento. Incluso hay una parte donde uno de los marineros, que no es la niñez, trata de cruzar el río en una bañadera remando con una pala. Y que es una imagen que nos definía exactamente a este tipo de seres, ¿no? Que van remando siempre para adelante, pero sin saber a dónde van, ni tampoco nos parecía que iban a alcanzar alguna orilla. Pero el tema era siempre remando hacia adelante. Eso era un poco el símbolo de estos personajes para nosotros. Y bueno, ciertos momentos tuvimos que dejarlos de lado por esto de que eran demasiado sensibles, podían herir la sensibilidad del espectador. Otros materiales nos hubiera gustado tener mejores elementos técnicos, muchas veces no teníamos no el equipo, pero no reaccionábamos, no teníamos la forma rápida de reaccionar frente a una situación porque era inmediata, era en el momento. Bueno, la película es histórica solo porque cambia de la P de 100 Sony hasta llegar a un 4K. O sea, todos los parámetros tecnológicos que pudimos usar, inclusive micrófonos, fue una película que en postproducción, gracias a la gente que nos pudo entender más allá de la tecnología de la película, hicimos un trabajo, nosotros y los chicos, ¿no? De Cinestesia, los chicos Davidson, los hermanos Davidson, hicieron un trabajo de postproducción muy importante. No alteraron, pero sí mejoraron bastante porque a veces salíamos hasta sin micrófono, que es en contra de nuestro estilo de trabajo y lo que nos enseñaron. Pero creemos que la película lo meritaba, por supuesto. ¿Y el reality show? El reality show lo conseguimos, era un reality show como acá que se llamaba, y ahí sí nosotros trastocamos el final. O sea, él llegó a ir a Rusia a ver a su madre durante, creo que estuvo 2 días.
el pasaje era ida y vuelta, digamos. No había dónde quedarse. Él solamente viajó a ver a su madre y a su hermana y se volvió. Consideramos que no era necesario ponerlo en la película porque alteraría la idea filosófica de la película. Porque nuestra película no es una realidad. En ese sentido lo alteramos. Él volvió, casi todos ellos pudieron volver, pero no volvieron, no se encontraron con su lugar. Para que ustedes tengan una idea, Vladimir nació en Ucrania, era soviético, estudió en Moscú y su última residencia, como venía de marinero, era en Riga, en Letonia. Así que cuando se desmembró la Unión Soviética, él dejó de pertenecer a esos tres lugares. Su madre sí estuvo en Ucrania y sus hermanas, algunas en Ucrania, otras en Rusia. El desmembramiento produjo catástrofes tremendas, no solo para los inmigrantes que salieron del país, sino para los que se quedaron. Porque cuando nosotros mostramos la película, la gente se sentía incómoda por esa situación. Y lo primero que preguntás, ¿dónde estaban los países? ¿Dónde estaban las embajadas? ¿Dónde estaba la UNESCO, la ONU? Todo? Y después te das cuenta que ellos mismos, dentro del país, sufrieron exactamente lo mismo. Es una cuestión de poder cambiar el canal o no. O sea, o te morís o cambias el canal. No te dan opción. Vos no tenés para elegir. Nosotros estamos igual. Sí, hola Ana María, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero queremos dos cosas. Primero agradecerles por este momento y por venir a compartir esto con nosotros y desearles que tengan el recorrido que se merecen y por el cual trabajaron. Gracias por haber formado parte. Muchísimas gracias.